Este capítulo está dirigido a criticar las teorías económicas alternativas, distintas de las que hemos explicado en clase, que se han elaborado para interpretar y tratar de entender por qué se producen ciclos económicos. Básicamente son dos doctrinas: las teorías económicas keynesianas, que se llaman así porque fueron elaboradas en su origen por el economista inglés John Maynard Keynes, y las teorías monetaristas, sobre todo desarrolladas a partir de los teóricos neoclásicos en general y de la Escuela de Chicago en particular. Unos y otros, monetaristas y keynesianos, desde nuestro punto de vista, forman parte de la misma escuela general. Es la escuela de los teóricos de la macroeconomía. Son teóricos que desarrollan la economía en base a agregados, que consideran que son estadísticamente medibles. Mises dice que se encuentran ambas escuelas en la etapa precientífica de la economía, en la etapa en la que todavía no se había producido la revolución subjetivista, que se inicia con Carl Menger y que fue la que introdujo el punto de vista subjetivista, es decir, la aplicación de la teoría de la utilidad marginal en general para explicar el valor de los bienes y en particular el valor del dinero. La revolución subjetivista, que se inicia con Menger, construye la ciencia económica siendo capaz de retrotraer todas las leyes económicas a la acción humana individual. Hasta la revolución subjetivista, los economistas clásicos fracasaron lamentablemente a la hora de tratar de explicar qué es lo que determinaba el valor de las cosas. ¿Por qué? Porque solo concebían la ciencia económica en términos de clases y agregados. No entendían por qué valía más el oro que el hierro o el pan, cuando obviamente el pan es más útil que el oro o los diamantes. El problema que tenían estos teóricos era un problema de que concebían la economía en términos de agregados y hacían la pregunta errónea. Porque en la acción humana individual nadie, o casi nadie, se plantea o se encuentra en la tesitura de tener que renunciar a todo el pan a cambio de oro o diamantes, sino que las decisiones y acciones humanas son siempre incrementales, una unidad más a cambio de una unidad menos. Y en términos de acciones y decisiones incrementales, si tenemos muchas unidades a nuestra disposición de pan, puede ser que valoremos muy poco el pan en relación con otro bien, por ejemplo, el oro, del que tenemos muy pocas unidades. Es la apreciación psíquica que el actor da a la última unidad perfectamente intercambiable y relevante en su acción del bien en cuestión el que determina el valor de todas las unidades. Si se gana o se pierde una unidad más de pan y tenemos muchas barras, la satisfacción o la necesidad que ganamos o perdemos es muy pequeña. Y por eso damos poca utilidad marginal al pan. Aunque si tuviéramos que decidir entre renunciar a todo el pan y el oro, está claro que antes de morirnos de hambre optaríamos por el pan. Sin embargo, en las acciones humanas siempre es una unidad más, una unidad menos, en términos de margen, marginales. Y por eso es la utilidad marginal la que determina el valor de las cosas. De esta manera quedó solucionada la paradoja del valor que obsesionaba a los economistas clásicos, que, repito, por concebir la ciencia económica en términos de agregados y clases, nunca fueron capaces de solucionar tal paradoja. No entendían por qué, siendo más útil en general el pan que el oro, sin embargo, valía mucho menos. Y ahora nosotros sí lo entendemos gracias a la revolución subjetivista iniciada por Carl Menger en 1871, porque las acciones humanas siempre son en términos de unidades incrementales o marginales de bien. Bueno, pues lo paradójico es que han seguido perviviendo estas dos escuelas, la de los monetaristas y la de los keynesianos, que siguen anclados en las formas arcaicas de pensar. Siguen pensando en términos de agregados, de clases, de supuestas cantidades medibles que estarían ahí fuera y que se podrían medir estadísticamente, como nivel general de precios, demanda efectiva, etc. Y no son capaces de retrotraer, enraizar sus doctrinas económicas en base a la acción humana individual.
Vamos a ver, por tanto, cómo ese enfoque agregado de los macroeconomistas, no importa que sea en su versión de los monetaristas o en su versión de los keynesianos, fracasa lamentablemente a la hora de interpretar qué es lo que sucede en la realidad.